Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa Virtual de la Educación Física del Instituto Romero Bress, que a través del EPICEF, Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física, su área de capacitación, hacemos estas charlas, estas conversaciones, estas exposiciones, con la idea de, bueno, seguir teniendo información y después poder convertirla en conocimiento y aplicarla, que básicamente esa es la idea también, ¿no? Conocer y tener diferentes visiones, diferentes miradas de distintos temas que estén relacionados con la educación física, con el deporte y con las ciencias aplicadas a estos. En nombre de Mercedes Seman, la rectora del Instituto Romero Bress, les doy la bienvenida. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a Juan Manuel Renda, profesor del instituto. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, agradecerte que estés acá en este espacio. No, muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí en esta tarde de sol, fresquito pero de sol. Y bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto formar parte del Romero Bress y también ayudar en todo lo que pueda, que en mi caso por lo menos es dar clase, y me encanta dar clase, así que por mí es un lujo, un placer estar acá con ustedes. Espero que les sea de interés la clase. Bien. Juan, hay muchos estudiantes, hay docentes, varios docentes, bueno, gente de la jerarquía de Cristina, bueno, está Pablo Oviedo, Carolina del Cerro, Aldo, hay gente con mucha ruta, por decirlo de alguna manera. Contanos cómo fue tu formación, qué estás haciendo actualmente, sobre todo para aquellos que están estudiando, para que vean que si llegaste a donde estás en este momento es por algo, y no es que alguien te dijo, vení, dan clase de... No, que te fuiste preparando. ¿Cómo fue eso? Mira, yo cuando empecé educación física, venía de otra carrera yo en realidad. Venía del diseño y no sé por qué empecé en diseño y terminé arrancando en educación física. Hice el CBC de diseño industrial y ya en el primer año me cambié totalmente y me vine a la educación física y me alegro mucho de hacerlo. Yo en realidad tengo dos títulos, soy profesor de educación física, licenciado en educación física. Actualmente me queda hacer la tesis de la maestría, que ya la cursé, solamente me queda hacer la tesis, que ya la estoy haciendo, y en parte aprovechando este tiempo que tenemos adentro para acumular trabajo dentro de la tesina, y aparte soy kinesiólogo. Fui alumno ahí de Cristina, Cristina fue alumna, profe mía, tanto en la carrera de kinesiología como en el profesorado de educación física, y fue mi mentor, digamos, dentro del laboratorio de fisiología del Romero Bress, del cual soy parte desde el año 2000, en donde Cristina estaba como directora. Donde obviamente tenemos un montón de lindos recuerdos, hemos hecho mucho trabajo de investigación, muchas presentaciones. Después, prácticamente, creo que una vez al año mínimo hago un curso, una capacitación, porque no te puedes quedar en esta carrera, tanto en una como en la otra. Es un crecimiento constante y hoy día con la cantidad de información que hay, si no te tenés que especializar en algo, no te queda otra que hacer curso de capacitación, sí o sí, para ir poniéndote al día, digamos, de todos los avances que hay y todas las investigaciones que hay. Todos los días leo, todos los días busco papers, soy medio enfermo con ese aspecto, pero porque me gusta, es algo que me gusta. Mi mujer me carga, a veces nos vamos a la playa y me llevo un libro de anatomía. ¿Qué haces leyendo anatomía en la playa? Pero a mí me encanta, ¿viste? O leo papers, o estoy con el celular también bajando mi trabajo de investigación. He hecho cursos de varias cosas, he hecho cursos orientados a la rehabilitación, he trabajado en centros de rehabilitación, he trabajado como preparador físico, en básquet, en equitación, he trabajado mucho más en el ámbito de la salud. Actualmente me dedico bastante al área docente, porque bueno, con el tema de que está todo cerrado, la parte de kinesio lo tengo ahí medio stand-by. Pero bueno, doy clases en el Romero, gracias a Dios, también doy clases en el Dickens, ahí doy fisiología, en el Romero doy entrenamiento y doy el taller de evaluación de la condición física. También doy fisiología en licenciatura, así veo un par de alumnos de la licenciatura, tanto sea de la UNSAM como de
de la licenciatura en alto rendimiento, y hace varios años que ya que vengo dando clases online, antes de la pandemia, doy bastante cursos asociados al entrenamiento, asociados a las patologías, a la actividad física asociada a la salud, digamos, al ejercicio físico terapéutico. Y bueno, y hoy día me dedico más que nada a eso. Pero bueno, siempre el corazoncito lo tengo en el ejercicio físico y en la unión, muchas veces, yo siempre digo que a mí quizá me conocen más por dar fisiología, que por quizá dar entrenamiento. Entrenamiento, siempre di entrenamiento, desde el año 2001 que doy entrenamiento, cátedra de entrenamiento, pero doy más fisiología en licenciaturas o en lugares oficiales. Y a mí siempre me volvió loco el tema este de por qué en el entrenamiento de cualquier capacidad había que hacer una determinada carga de trabajo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué 2 series de tanto? ¿Por qué pausas de tanto? ¿Por qué el trabajo de flexibilidad, como vamos a ver hoy, hay que hacerlo y hay que sostenerlo tanto tiempo? ¿Cómo podés utilizar el organismo para beneficiarte con el objetivo? O sea, ¿cuál es el trasfondo, digamos, biológico de por qué hacemos las cosas, ¿no? Porque si no somos unos copiadores seriales de YouTube. Entonces, a mí me gusta mucho eso, y eso es lo que más me gusta, más me interesa, y es donde siempre busco información. Sin dejar de lado saber que el ser humano es un ser biopsicosocial, o sea, donde cada vez también le estoy dando más importancia al aspecto psicológico y al aspecto social, ¿no? de la actividad física. ¿Sí? No solamente tener la mirada desde lo biológico, sino también desde lo psicosocial, que también es importante. Y también es un elemento de desarrollo, digamos, de nuestro sistema nervioso, obviamente, y de nuestra personalidad. Así que bueno, más o menos así es mi presente actual. Bueno, Juan, por algo estás donde estás y si la tuviste a Cristina, más todavía. Así Por que favor. te escuchamos cuando quieras. Muy merecido, Bueno, muy merecido. vamos a compartir la pantalla. No sé si la están viendo. Ahí está pensando, ya te digo, ahí Sí, abrió. Juan, sí, sí. Perfecto. ¿Abrió? Bueno. Sí, sí, perfecto. Bueno, yo después, no sé si vos, Mariano, juntás los mails de los chicos o los que están acá en el acto, en la clase, pero cualquier cosa, si quieren, yo no tengo problema, les comparto la presentación para que no tengan que andar tomando notas todo el tiempo, uno tras el otro. ¿Sí? Así que si tienen el mail, o si no, vayan escribiendo el mail ahí en el chat y después yo los copio y se los mando en PDF. La También queda presentación. grabada, Juan, queda grabada en el canal de EPICEF del Bueno. Romero Bres, o sea que en el canal de YouTube. Ok, bárbaro. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, como les decía, yo voy a empezar a explicar. La idea es, estos son los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, más o menos 40, 50 minutos. A medida que vayamos avanzando, voy a ir parando para que ustedes me vayan haciendo preguntas, en caso que quieran, para que no se acumulen todo a lo largo de la parte final, ¿no? Vamos a arrancar con generalidades, características generales de la flexibilidad. Después vamos a hablar, obviamente, como les dije hace un ratito, sobre la fisiología aplicada al entrenamiento de la flexibilidad y entender qué hacemos, ¿no? Porque cada vez que... La idea no es ir y estirar, bueno, estira un poquito, así, más o menos. No. Estirar y por qué saber qué estamos haciendo, qué estamos buscando. Eso es lo que me parece importante también tener presente. Después vamos a hablar de los métodos, que en parte los métodos se fundamentan en el aspecto biológico de por qué hacemos tal método, la carga de trabajo, y lo último que vamos a ver es qué características tendrían que tener los trabajos propiamente dichos o a qué apuntar a medida que va pasando la edad en un sujeto que, desde ya les digo, la flexibilidad se puede trabajar como cualquier capacidad física, como la fuerza, la resistencia y la velocidad, a lo largo de todos los años. ¿Sí? No hay una etapa donde sí o sí tenés que trabajarlo más, ¿no? La flexibilidad se puede trabajar a lo largo de todos los años. Así que bueno, vamos a empezar obviamente diciendo, bueno, pero ¿por qué es tan importante trabajar la flexibilidad? ¿Sí? Ojo que no es que sea más importante que otra cosa, pero tampoco es menos importante. Muchas veces la flexibilidad es como una capacidad olvidada, como que no se la trabaja. Sin embargo, tiene varias características interesantes y me parece importante arrancar con esto, ¿no? Digamos, ¿para qué es importante trabajar la flexibilidad?
Sabemos que un acortamiento de la masa muscular, o sea, de la pérdida de la extensibilidad muscular, y la falta de movilidad articular, que son los dos elementos básicos quizás que tiene el concepto de flexibilidad, puede alterar, obviamente, la posición corporal, aumentando la tensión de manera desbalanceada en el aparato locomotor. Y eso a su vez puede generar adaptaciones, digamos, desde el punto de vista óseo, que va a terminar generando alteraciones desde el punto de vista del movimiento, ¿no? Los acortamientos musculares también alteran la información proprioceptiva. Después vamos a ver que las fascias y el tejido conectivo, y a su vez también el tejido muscular, tienen una gran cantidad de receptores, y esos receptores son elementos fundamentales para que el sistema nervioso sepa tanto la ubicación espacial de las distintas articulaciones como del movimiento que se está haciendo y de la sinergia que debe requerir para realizarlo correctamente y de manera económica, ¿sí? También va a ser importante para mejorar la eficiencia técnica. La técnica de ejecución siempre va a ser importante en cualquier trabajo de fuerza, por ejemplo, pero también en los trabajos tanto de resistencia como de velocidad. Entonces, tener una buena aplicación de flexibilidad, lo que va a hacer también es mejorar la técnica de ejecución, sobre todo en los gestos deportivos, sobre todo obviamente en aquellos deportes artísticos como son la gimnasia y los derivados de la gimnasia, ¿sí? Que en ese aspecto estuve hablando con Darío Guevara, que va a dar una charla también de flexibilidad, el día viernes también acá por el EPICEF, y nos pusimos medio de acuerdo para que él dé más la parte deportiva, de la flexibilidad, o sea, la importancia de la flexibilidad en el rendimiento deportivo, que de hecho así que lo se llama su charla, y yo me voy a orientar más hacia el área de la salud, digamos, ¿no? El acortamiento muscular también aumenta la presión sobre las superficies articulares y frena los movimientos, ¿sí? O sea que también es un elemento esencial para permitir que el movimiento se realice de manera rápida, de manera efectiva, y que tampoco genere, como les puse ahí, más presión en las articulaciones, que puede también generar un desgaste prematuro, digamos, en las distintas articulaciones. Y también favorece la recuperación muscular, ¿sí? Un tema que no puse a lo largo de la filmina y que ahora me estoy dando cuenta, es la diferencia entre flexibilidad y estiramiento, que quizás muchas veces se confunden. Cuando hablamos de flexibilidad, tengamos presente que vamos a hacer un trabajo asociado a una carga máxima, o sea, llevar al tejido conectivo, al tejido muscular, a una tensión máxima. En cambio, cuando hablamos de estiramiento, son trabajos submáximos, ¿sí? Por ejemplo, los trabajos que hacemos al final de una sesión de trabajo físico, ese trabajo normal que se suele hacer, que suele ser bastante cortito, eso sería un trabajo de estiramiento. Los entrenamientos propiamente de flexibilidad tienen que tener una duración mínima entre 30 y 40 minutos y tiene que ser valorado o dosificado de forma similar a lo que hablaríamos con relación al entrenamiento de la fuerza. A nadie se le ocurre entrenar la fuerza 5 minutos, a nadie se le ocurre entrenar la resistencia 5 minutos, ni la velocidad 5 minutos o 10 minutos. Son trabajos que, como mínimo, todos saben que por lo menos 30 o 40 minutos tenés que hacer de fuerza, resistencia, como para que tenga un buen equilibrio entre el volumen de trabajo que estás haciendo y la intensidad, obviamente, que le estás colocando. Bueno, los trabajos de flexibilidad también tendrían que tener esa característica, ser entre 30 y 40 minutos, pero bueno, después obviamente va a tener que tener relación con la característica del sujeto, ¿no? Con el que estamos trabajando, y si podemos mantener o podemos llevar adelante solamente o de manera exclusiva una sesión propiamente de flexibilidad, o podemos incluir el trabajo de flexibilidad dentro de su modalidad dinámica, dentro del trabajo, por ejemplo, de fuerza, que tranquilamente puede ser incluido y mantener los parámetros de flexibilidad dentro de lo que serían las actividades de la vida diaria, que sería lo más, o sea, mantener la capacidad funcional del sujeto para hacer sus actividades normales, manteniéndose una buena fuerza muscular, pero también manteniendo una flexibilidad, sin dedicar quizás una hora entera al trabajo de flexibilidad en alguna sesión, ¿no? Bueno, hace un par de años, en el año 2012 precisamente, yo con mis compañeros, todos los que formamos parte del laboratorio en ese momento, que era Oscar Rojas, Raúl Chupital, Demian Delgado, que es mi compañero que actualmente seguimos estando en el laboratorio, y yo, hicimos una actualización bibliográfica de los trabajos de flexibilidad, porque encontramos que había mucha dispersión, muchos conceptos diferentes para hablar sobre lo mismo. Entonces dijimos, bueno, nos parece interesante hacer una revisión bibliográfica
y buscar trabajos de flexibilidad, ver cuáles son los métodos de trabajo de flexibilidad, cuáles son los beneficios, cuáles son los tiempos de trabajo, y en función a eso armamos una actualización bibliográfica que se puede bajar de la página de internet, ¿no? Digamos, del laboratorio, que está en la página del Romero Bress. Y dentro de esa actualización, después de tomar varias definiciones de diferentes autores, los 4 que formamos el laboratorio en ese momento, llegamos a una definición propia que es propia del laboratorio, ¿no? Que sería la capacidad de un individuo para realizar el mayor recorrido, que muchas veces lo van a encontrar con la sigla ROM, de las articulaciones, condicionada por la elasticidad muscular, la movilidad articular, el tejido conectivo y el sistema nervioso. Entonces, esa es una definición que terminamos realizando, los 4 integrantes en ese momento del laboratorio, para definir dentro de nuestra, como conclusión, digamos, de nuestra actualización, el concepto de flexibilidad. Y nos pareció que englobaba bastante todo el material que habíamos leído. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta que la flexibilidad estaba formada o está contextualizada en la definición que les di antes, podemos decir que como componentes del aspecto de la capacidad de la flexibilidad podemos tener 2 componentes principales. Un componente más estructural y un componente más funcional. El componente más estructural estaría formado obviamente por la movilidad articular y por la extensibilidad muscular, ¿sí? Y el componente funcional principalmente por la regulación del sistema nervioso, que es esencial y es fundamental en el trabajo de la flexibilidad, ¿sí? Después vamos a ir viendo más o menos por qué. Dentro de la movilidad articular, bueno, obviamente las articulaciones que más vamos a buscar dotarlas de movilidad, o por lo menos que no estén restringidas su movilidad de base, obviamente van a ser las articulaciones del tipo sinovial, ¿no? Las articulaciones sinoviales, que ustedes sabrán, tenemos 6 tipos, y tenemos que conocer la característica, por eso también es importante, si algunos se están estudiando el profesorado, bueno, es importante que sepan la anatomía, que sepan la biomecánica, porque en definitiva eso después los va a nutrir para saber, en el caso de la flexibilidad, cómo forzar el movimiento de una determinada articulación, qué movimiento realiza correctamente, qué género articular tiene cada articulación, para no forzar a un movimiento que en realidad mecánicamente no realiza. Y a su vez también es importante para conocer correctamente los movimientos del cuerpo y a partir de ahí, obviamente, poder poner en tensión a los diferentes grupos musculares. Después las articulaciones sinoviales, obviamente están formadas por una cápsula sinovial, tiene diferentes anexos, tiene una membrana sinovial, tiene un cartílago, tiene un recubrimiento sobre la piel, que si bien la piel no es un elemento que vaya a restringir mucho la flexibilidad, puede hacerlo en caso de que haya alguna cicatriz, pero en el caso de que no tenga ningún tipo de restricción, digamos, la piel, por lo general no es un elemento esencial, digamos, en la restricción del movimiento. Sí puede ser un proceso inflamatorio, sí puede ser la obesidad, sí puede ser una hipertrofia muscular muy exagerada, en donde el toque de las masas óseas termina generando un límite en el movimiento, y obviamente sí las superficies articulares van a ser un límite óseo, digamos, de movilidad, ¿sí? Pero la movilidad articular siempre es un elemento esencial a trabajar y les diría que es el primero que hay que trabajar, ¿sí? Primero habría que trabajar sobre la movilidad articular para poder permitirle al músculo como órgano tener una buena extensibilidad y después pasar a la extensibilidad de ese órgano que vamos a hablar ahora, que es el músculo, ¿sí? Bien. Y dentro de los componentes estructurales, dentro de los puntos de vista muscular, obviamente, como venimos diciendo, es el músculo como órgano principal. Que como órgano tenemos que entender que el músculo está formado por, básicamente, desde el punto de vista estructural, 2 elementos. El tejido muscular, ¿no? Y el tejido conectivo, ¿no? Que desde el punto de vista histológico vos lo podés dividir, lo podés clasificar, lo podés estudiar, pero desde el punto de vista funcional están completamente unidos y uno está relacionado con el otro y es muy difícil dividirlo funcionalmente. Por eso decimos que hablamos de un sistema miofacial.
en donde hay una integración constante entre un elemento y el otro elemento para generar su función básica, que es, de hecho, el movimiento en sí del cuerpo, ¿no? Entonces, por lo general hablamos de sistema funcional miofacial. Cada tejido obviamente tiene sus estructuras. El tejido muscular tiene sus células musculares, sobre las cuales también vamos a influir en el trabajo de flexibilidad. Y el tejido conectivo también tiene sus células específicas, sus células de tránsito y una matriz extracelular que va a ser muy importante para permitir una plasticidad en los cambios adaptativos asociados al ejercicio, ¿no? El ejercicio dentro de lo que hablamos nosotros, que es el trabajo de flexibilidad, ¿no? También hay adaptaciones de estos dos elementos cuando trabajamos la fuerza, la resistencia y la velocidad. Nosotros estamos focalizando sobre la flexibilidad, ¿no? Y tienen como así como un punto principal de análisis en todo lo que es la estructura de la miofibrilla y obviamente de los sarcómeros. Ustedes, si se acuerdan lo que es la microestructura de los sarcómeros, recordarán que tenemos actina, miosina, las estructuras más grandes, pero también tenemos muchas proteínas de anclaje. Esas proteínas de anclaje son fundamentales, tanto sea para la contracción muscular como para el estiramiento de la misma fibra muscular, ¿sí? De la miofibrilla. Acá tenemos un solo sarcómero, ¿no? Fíjense que tenemos una proteína central, que está acá, que se llama miomesina, que es donde se quedan ancladas los filamentos gruesos de miosina, y fíjense que acá salen dos hilitos, esos dos hilitos son la titina. Acá medio que estaba medio confundido, pero estos de acá son la titina. Y esa titina es una proteína de anclaje muy importante y es una de las causas principales de adaptación al entrenamiento de la flexibilidad. Fíjense que la titina tiene una parte no elástica, que es esta que está acá recta, digamos, y una parte elástica, que tiene pliegues, ¿sí? Que se junta con la banda Z y con otra proteína que se llama alfa-actinina, ¿sí? Y la nebulina es una proteína también que está relacionada con la actina, o sea, en realidad con los filamentos delgados, ¿no? Que también es importante para el trabajo de flexibilidad y para el anclaje, digamos, de esos filamentos delgados. Pero es mucho más importante la repercusión que tiene el estiramiento en la adaptación, digamos, que hacemos nosotros, en la parte elástica de la titina. Esa parte elástica de la titina es dependiente de calcio. Ustedes saben que durante la contracción muscular y durante la relajación muscular hay movimiento de calcio. Y ese movimiento de calcio lo que hace es reducir la rigidez de esos plegamientos, estos que traté de dibujar acá, estos plegamientos así tipo rulito, que son los que se tienden a estirar cuando nosotros estamos estirando la célula muscular, ¿sí? Y también es importante conocer la importancia que tiene esta titina como elemento de señalización intracelular, ¿sí? O sea, como elemento que va a empezar a provocar, por medio de su deformación mecánica o química, mejor dicho, producto de un estrés mecánico, que es el estiramiento, de una cascada de señalización que va a terminar provocando síntesis de proteínas y va a terminar provocando una mejoría en la formación, digamos, de sarcómeros en los extremos y una mejor capacidad de extensibilidad de esa fibra muscular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un estiramiento, estamos traccionando, nosotros vemos que estiramos un músculo entero. Pero en realidad lo que estamos trabajando es sobre la microestructura, ¿sí? Estamos tensionando, estamos generando tensión sobre estas estructuras, estas proteínas intrasarcoméricas, que son las que van a terminar generando un proceso adaptativo. Y va a ser ahí donde se va a empezar a provocar la reparación celular, porque ahí es donde vas a haber más tensión, y esa tensión mecánica es la que en definitiva va a terminar generando un proceso de adaptación que obviamente va a ser agudo, en el caso que se haga una sola vez, pero si se sostiene dentro del principio de continuidad del entrenamiento, también va a haber una adaptación crónica que te va a permitir tener una mejor extensibilidad, digamos, de ese tejido muscular y del tejido conectivo, ¿sí? Ahora, ese mismo sarcómero, pensemos lo que está asociado a otros sarcómeros, ¿sí? No está solo, no está individual. Y la tensión que nosotros vamos a ir generando, fíjense que también va a repercutir sobre estas proteínas que están acá, que son proteínas del citoesqueleto. O sea, son proteínas que están
con enlaces químicos enganchadas, unidas y afianzando la ubicación de esos sarcómeros dentro de la ubicación de la miofibrilla, de la fibra muscular, y dentro de eso, dentro de las miofibrillas. Y fíjense que, bueno, esto es una representación gráfica, ¿no? Pero fíjense que acá tenemos una sumatoria grande de estructuras que van uniéndose a lo que sería el sarcolema, ¿sí? O sea, el concepto de la membrana, digamos, de la célula muscular, que está formado por la membrana propiamente dicha, por la lámina basal y por el endomisio. Todo eso termina formando lo que comúnmente se denomina sarcolema, que es sistemas de tejido conectivo, uno paralelo al otro, que están siendo constantemente sometidos a sistemas de tensiones pasivas cuando yo lo estiro. O sea, cuando yo hago el estiramiento, estoy influyendo indefectiblemente en estos factores. Y esos factores terminan generando una activación del ADN por señalización intracelular que va a terminar generando esto que iría a representar acá, que es un ribosoma formando una nueva proteína. Porque en definitiva lo que vamos a hacer es inducir un aumento en la síntesis de proteínas, un aumento en la actividad ribosómica que va a terminar generando una mejoría. Y de ahí deriva que los trabajos de flexibilidad también generan hipertrofia. ¿Sí? Son entrenamientos que no van a generar la hipertrofia del culturista, o sea, nadie va a terminar siendo Schwarzenegger por hacer trabajo de flexibilidad, eso es claro, pero sí va a generar un aumento de la síntesis de proteínas. ¿Sí? En definitiva va a terminar generando un proceso que se denomina miofibrilogénesis, o sea, formación de nuevas miofibrillas o adición de sarcómeros en serie, o sea, en los extremos de las miofibrillas que actualmente ya están. Ahora, el estiramiento que nosotros estamos viendo no va a influir solamente dentro de la miofibrilla, sino que también va, o sea, dentro de lo intrasarcomérico, como les puse ahí, sino que también va a influir en el tejido conectivo extrasarcomérico o extrafibrilar, ¿sí? Principalmente tejido facial, tejido tendón, o sea, unión miotendinosa. Y de ahí tenemos que entender que el tejido conectivo está formado por células, y esas células forman una matriz extracelular, un líquido. ¿Sí? Imagínense el tejido conectivo como una pileta de natación al aire libre en otoño. Entonces vos tenés la pileta quieta, o sea, sin movimiento de olas, y arriba todo ramitas tiradas, hojitas, todo ahí mezclado. Bueno, eso sería una capa de eso, sería un tejido conectivo. El tejido conectivo tiene líquido, tiene agua, que eso se llama sustancia fundamental, y es fundamental, para la redundancia, ese líquido como elemento para permitir que esa célula, o mejor dicho, que ese tejido se pueda extender. Y esa es una de las causas por las cuales a lo largo de la vida vamos perdiendo en parte flexibilidad, porque nuestro tejido conectivo va perdiendo esta sustancia fundamental, va perdiendo estas proteínas que toman agua. Entonces, ese mismo tejido va perdiendo extensibilidad. ¿Sí? Y a su vez, también contamos con un grupo de fibras dentro de la matriz extracelular, en donde las que más nos interesan a nosotros van a ser las fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno, que están ubicadas dentro del tendón, básicamente, tienen gran resistencia a la tensión. ¿Sí? Y está bien que sea así, porque si no, para generar una contracción muscular te la pasarías traccionando si el tejido, la fibra de colágeno sería muy, muy extensible. Sin embargo, esa falta de extensibilidad también puede ir en detrimento de nuestra capacidad de elongación, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una fibra de colágeno. La fibra de colágeno, piénsenla como una fibra muscular. Tiene prácticamente lo mismo. En vez de tener miofibrillas, ¿no? Como tiene la fibra muscular, tiene fibrillas de colágeno. Y esa fibrilla de colágeno, como la miofibrilla tiene sarcómeros, bueno, acá lo que tenemos son ¿cómo se llama? Moléculas de colágeno que están formadas por 3 proteínas básicas. Así como tenemos la actina, la miosina, la alfactinina y todo lo que les dije antes, bueno, el colágeno está formado por estas proteínas que están acá: glicina, prolina e hidroxiprolina. Tanto la prolina como la hidroxiprolina se aumentan en sangre luego del trabajo de flexibilidad. Flexibilidad, no estiramiento. Observando o siendo sensible a nivel del hipotálamo
para aumentar los niveles de las hormonas gonadotrópicas. Dentro de esas hormonas gonadotrópicas, aumentando, por ejemplo, la estimulación sobre la testosterona para favorecer un aumento en la síntesis de proteínas, ¿sí? Así que fíjense lo interesante que tiene, que nosotros en definitiva estamos influyendo sobre esas proteínas, ¿sí? Y esas hélices alfa o la unión, digamos, de esas moléculas de colágeno, fíjense que acá tiene enlaces, ¿no? Que esto es lo que a mí me interesa más que nada que vean, estos enlaces. Estos enlaces son los que en parte las mantienen plegadas, ¿no? Fíjense que están plegadas, ¿eh? Y estos enlaces pueden aumentar o pueden disminuir o pueden unirse a otras, ¿sí? En definitiva, lo que nosotros vamos a tener es una representación gráfica, como están acá. Estas serían las mismas fibras que teníamos antes, y acá las tenemos con enlaces, ¿eh? Con enlaces, fíjense que unen las diferentes fibras de colágeno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro y estiro una molécula que tiene pocos enlaces, fíjense que yo consigo una buena extensibilidad, o sea, estiro bien. Ahora, si yo lo que hago es estirar una fibra que tiene más enlaces, tengo un quilombito. Y el quilombito es que esas moléculas de unión me evitan que se estire correctamente. Entonces, independientemente que yo haga la misma fuerza, supongamos esta y esta, el mismo grafiquito, fíjense que la longitud total alcanzada no es la misma. Y eso es una de las consecuencias que tenemos con el sedentarismo, con la inactividad física. El aumento en la cantidad de enlaces intramoleculares dentro de las fibras de colágeno. Y eso te restringe la movilidad, digamos, esa capacidad de extenderse que tendría limitada, pero encima está más limitada, el tejido conectivo, ¿sí? Que a su vez se le suma una pérdida de sarcómeros en serie y por lo tanto una menor capacidad, digamos, de extensibilidad. Por lo tanto, uno de los objetivos que nosotros nos podríamos plantear es disminuir, como le puse ahí, la cantidad de enlaces intramoleculares para que tenga un mayor rango de movimiento ese tejido. ¿Sí? Entonces, ese sería un objetivo principal, digamos, a trabajar. Entonces, romper esos enlaces para que a partir de esa ruptura de esos enlaces, por medio del mecanismo de tensión, yo pueda obtener una gráfica como la que está por encima, ¿sí? Como la primera, que me permite tener un poquito más de movimiento, digamos, ¿sí? Igual acuérdense que las fibras de colágeno no son extensibles, pero encima con mayor cantidad de puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno, encima son más restringido el movimiento, ¿sí? Y a su vez, como les decía antes, esa sustancia fundamental, esa pileta de natación, como les decía antes, aparte de tener fibras de colágeno, que son estos que parecen gusanitos, estos que son acá, estos son las fibras de colágeno que vimos antes, fíjense que también tienen estos pelitos que están acá, que son proteoglucano, no importa, es una sustancia proteica que atrapa agua. Entonces, al atrapar agua, esa sustancia tiene varios beneficios, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, menor densidad del tejido. Entonces, al tener más líquido ese tejido tiene menos densidad, digamos, las fibras de colágeno. Entonces le permite mayor maleabilidad, ¿sí? De hecho, hay una propiedad que se llama tixotropismo, que le permite a ese tejido poder movilizarse mucho mejor, ya de hecho a expensas del mismo movimiento, ¿sí? O sea, por la tensión mecánica se termina provocando una mejoría en el movimiento, ¿sí? A su vez, ese aumento, digamos, de agua, lo que hace es evitar la formación de estos puentes cruzados que les puse antes. Esos puentes cruzados no son los puentes cruzados de actomiosina, ¿eh? Son los puentes cruzados que hablamos recién, que les hice el dibujito. Y a su vez favorece el deslizamiento de un tejido sobre el otro, permitiendo el movimiento normal de ese tejido conectivo, y mantener las fibras dentro de todo separadas, o sea, evitar que se apelmacen, digamos, ¿sí? Que eso a su vez termina provocando una disminución en la capacidad de ese órgano de funcionar correctamente, que en este caso sería el músculo, ¿sí? Entonces, en los trabajos de flexibilidad se van a producir adaptaciones estructurales, ¿sí? Vamos a buscar romper enlaces, romper uniones, ¿para qué? Para provocar una señalización intracelular y que eso a su vez termine generando un proceso de adaptación. Por lo tanto, como cualquier método de entrenamiento, siempre vamos a tener una necesidad de tener un tiempo de descanso, ¿eh?
un periodo de tiempo en donde vamos a tratar de disminuir la tensión mecánica sobre ese órgano. Y a su vez, tener cuidado con qué tipo de trabajo se hace al final de una sesión de trabajo, de entrenamiento. Si haces un trabajo de hipertrofia, un trabajo de alta intensidad, ya la célula muscular está media cachucha, está media que le tiene una paliza. Si encima le mete un trabajo de flexibilidad, el tiempo de recuperación es mucho mayor y es mucho más el perjuicio que el beneficio. Eso no quita que se pueda hacer trabajos de estiramiento, o sea, trabajos submáximos, al finalizar la sesión o después de darte una buena ducha, relajar un poco, que baje tu tono muscular y recién ahí empezar a meter trabajos de estiramiento. ¿Sí? Muy bien. Listo el componente estructural. Vamos al componente funcional. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, inquietud? ¿Todo claro? Todo bien. Bueno, seguimos entonces. El componente funcional. El componente funcional básicamente sobre el sistema nervioso. ¿Sí? Repaso general del sistema nervioso, muy fácil. Tenemos receptores. Esos receptores se encargan de medir tanto sea elementos internos, estímulos internos, como estímulos externos, por medio de interoceptores o exteroceptores. Esa información sensitiva viene del sistema nervioso periférico y va hacia el sistema nervioso central, en donde se interpreta y se procesa la respuesta para ser emitida por el sistema motor. Ese sistema motor siempre también va a ser periférico y va a tener dos lugares de respuesta nada más, el músculo o una glándula. A nosotros solamente nos va a interesar el músculo, y dentro del músculo puede ser el movimiento o el no movimiento, o sea, la inhibición de ese movimiento. ¿Sí? Así que bueno, dentro de los componentes estructurales, nosotros vamos a tener receptores que se van a encargar de enviar información sensitiva hacia el sistema nervioso central. De la movilidad articular tenemos receptores en la cápsula articular, en los ligamentos, que van a enviar información aferente hacia el sistema nervioso central, y de la parte muscular, tanto el tejido conectivo como el muscular, van a enviar también información de su grado de tensión, de torsión o del movimiento propiamente dicho hacia el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central va a terminar generando una respuesta que para nosotros lo que nos va a interesar es que esa respuesta sea inhibitoria hacia tanto el tejido conectivo como el tejido muscular. ¿Sí? Entonces vamos a informar al sistema nervioso y vamos a jugar con la respuesta del sistema nervioso para beneficiarnos en función a generar un aumento en el estiramiento, digamos, de ese músculo. ¿Qué pasa? Y esto a todo el mundo le habrá pasado. ¿Qué pasa cuando queremos estirar un músculo? ¿Sí? Lo que va a pasar, obviamente, es que el músculo va a responder regulando esa longitud muscular. ¿Sí? Va a responder tratando de, entre comillas, defenderse de ese estiramiento, sobre todo si es un estiramiento brusco. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer por medio de un defensor importante que tiene, que es el reflejo miotático que seguramente conocen, que es estimulado por un receptor específico a nivel muscular, que es el uso neuromuscular. ¿Sí? Y lo que va a hacer, obviamente, es estimular el aumento de lo que seguramente conocen, que es el tono muscular. El tono muscular es la resistencia que ofrece cualquier músculo para ser estirado en forma pasiva. El tono tiene un componente estructural, como hemos visto en las filminas anteriores, y también tiene un componente funcional, que es el que estamos analizando ahora, que es básicamente asociado al sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos vamos a sacar un lapicito acá, buscamos el lapicito, acá está el lapicito. Nosotros tenemos los usos neuromusculares. Esos usos neuromusculares, cuando el músculo sea estirado, van a emitir información, esa información va a entrar a la médula, una parte va a subir, eso tanto no nos interesa, y de acá va a llegar a la parte anterior, y esto se va a dividir en dos. ¿Sí? De esas dos divisiones, acá va a salir una neurona, una motoneurona, que va a llegar hacia estas fibras musculares, y va a generar la contracción. Y va a haber otra neurona, más chiquitita, otra motoneurona, que también va a salir, pero que va a llegar a estas fibras musculares, ¿sí? A esta del extremo, que también van a generar la contracción, ¿sí? Que son la motoneurona alfa acá y acá gamma. ¿Sí?
el tono muscular está muy relacionado con estas motoneuronas gamma, ¿sí? Y hacia esas motoneuronas gamma hay un montón de información que influye. Desde los estados emocionales hasta los sonidos, las luces, o sea, la coloración, los tonos, digamos, de colores, la fatiga, obviamente, la fatiga propia del ejercicio físico, el estado de emoción exótico, la ventilación, ¿no? La forma de ventilar, que después vamos a ver que en los trabajos de flexibilidad siempre tenemos que mantener un ciclo ventilatorio y nunca bloquear la ventilación. Y en definitiva lo que vamos a hacer es jugar sobre la respuesta de esta motoneurona gamma, ¿sí? En este reflejo lo que va a suceder es que esa motoneurona gamma se va a activar y en definitiva lo que va a generar es la contracción de este músculo. Por eso el reflejo miotático es un reflejo excitatorio. Entonces va a generar que aumente la resistencia a ser estirado, ¿sí? Entonces, yo tengo una longitud de reposo, agarro, estiro y ¡pum! Me frena el reflejo miotático, ¿sí? Ese aumento del tono es una forma de frenarme para buscar que el sujeto no amplíe más de golpe, digamos, esa extensibilidad, y es un freno que me pone, es una primer barrera que me pone desde el punto de vista más neural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar a la hora de hacer un trabajo de flexibilidad? Lo primero que hay que preocuparse es hacer bajar ese tono, porque si yo no hago bajar ese tono, el problema que voy a tener es que la resistencia va a estar elevada. Entonces, siempre lo primero es hacer descender el tono muscular, ¿sí? ¿Qué estrategias podemos hacer para hacer descender el tono muscular? Bueno, hay varias, hay muchas estrategias. Nosotros vamos a ver algunas que son de más fácil a más complicada, pero en realidad ninguna es difícil. La vamos a hacer sin materiales, salvo una que, acá justo, mira, no lo puse, que es la liberación miofacial. Entonces, tenemos, fíjense que son todos procesos de inhibición, porque lo que nosotros queremos es inhibir ese tono para poder extender esa masa muscular, ¿sí? Inhibición autógena, mira, muy fácil, es lo mismo de antes. Agarro, estiro, el músculo está siendo estirado, me lo frena el tono. Ahora, ¿qué sucede? Ese reflejo miotático tiene dos principales elementos. Uno, si es sostenido, se produce una adaptación del receptor. Y al adaptarse al receptor, en este caso el uso neuromuscular, empieza a bajar su acción. Por lo tanto, el tono baja, ¿sí? Y otra es que el aumento del tono aumenta la activación del mismo órgano tendinoso de Golgi, o sea, del otro receptor, que termina generando inhibición, ¿sí? Entonces, si el estiramiento es sostenido dentro de los tiempos de 6 a 8 segundos, que esos son tiempos de laboratorio, digamos, ¿eh? No es lo mismo, después de haber hecho un entrenamiento, no es lo mismo en un día de más temperatura, en un día de menos temperatura, puede fluctuar, pero entre 6 y 8 segundos es lo que se recomienda sostener el trabajo para que después, de hecho, seguramente todos ustedes lo habrán hecho, después de mantener una determinada estiramiento, sienten que pueden ir un poquito más. Y ese poquito más es porque se produce la inhibición denominada autógena, en donde el tono muscular tiende a bajar. También lo podemos producir, entonces al bajar, fíjense que aumenta el estiramiento, digamos, ¿no? Y también lo puedo producir por medio de contracciones voluntarias, musculares, ¿sí? Que siempre tendrían que ser submáximas. Entonces, ahí ya tenemos un elemento importante. Yo puedo provocar disminución del tono y por lo tanto aumento en la extensibilidad o en el rango de movimiento de ese músculo, generando contracciones del músculo que quiero elongar, pero siempre submáximas, ¿sí? Y esto ya nos va a dar la base para uno de los métodos de entrenamiento, que es el método activo, ¿sí? Entonces, el método activo siempre va a tener la contracción muscular, tanto sea del músculo agonista como del músculo antagonista, como vamos a ver después, ¿sí? Entonces, un elemento es, ya sabemos, contracción muscular del grupo muscular que quiero elongar en forma submáxima. Ya tengo uno. Otra es contrayendo el músculo antagonista, o sea, el opuesto, ¿sí? Entonces, yo hago una contracción submáxima de un músculo, lo que voy a terminar generando es una orden cortical que va a llegar, por ejemplo, al bíceps para provocar que aumente su tono porque lo quiero contraer. Pero, a su vez, va a generar
la relajación del músculo antagonista, que en este caso sería el tríceps. Entonces, eso me permite a mí el movimiento normal, es lo que me permite la sinergia entre agonista y antagonista. Pero dentro del ámbito de lo que a nosotros nos interesa, que es la flexibilidad, nos va a provocar una disminución del tono, en este caso, del músculo tríceps. Por lo tanto, al disminuir el tono, yo puedo aumentar la extensibilidad de ese tejido conectivo y de ese tejido muscular, porque está disminuida la primera barrera que te pone el estiramiento, que es el aumento del tono muscular. ¿Sí? Entonces yo tengo dos elementos, contracción del agonista o contracción del antagonista. ¿Sí? Cualquiera de los dos elementos me va a ayudar a reducir el tono. ¿Para qué? Para mejorar la extensibilidad y conseguir lo que estuvimos hablando en las filminas anteriores. Entonces, por ejemplo, yo quiero elongar los isquiotibiales. Entonces, ¿qué hago? Contracción voluntaria del antagonista que quiero contraer. Entonces, contraigo el cuádriceps. Al contraer el cuádriceps, aumenta el tono del cuádriceps y baja el tono de los isquiosurales. Entonces, por lo tanto, yo favorezco la disminución del tono para después hacer un estiramiento pasivo, por ejemplo. ¿Sí? Después tenemos otra forma, que es por medio de la inhibición cruzada. ¿Qué sucede? Nuestra forma de, como fuimos evolucionando nosotros, siempre el movimiento que nosotros realizamos está entrecruzado, está cruzado del lado izquierdo con el lado derecho. ¿Sí? Y ese entrecruzamiento de acciones musculares sincrónicas que se tiene que hacer, se hace a nivel de la médula espinal. Porque es el nivel de base, digamos, de nuestro desarrollo, ¿no? De nuestra evolución. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo que hago es, vamos a sacar de nuevo marcador, si yo lo que hago es generar una orden voluntaria en donde contraigo, por ejemplo, al bíceps de acá, a su vez, como hicimos recién, también voy a estar provocando una inhibición del tríceps. ¿Sí? Eso ya lo vimos recién. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, cuando yo quiero contraer el bíceps del lado izquierdo, va a venir otra información por acá que se va a unir y va a generar aumento de tono del tríceps contralateral, o sea, entrecruzado. ¿Sí? Que a su vez va a generar la inhibición del bíceps de este lado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos inhibiciones cruzadas, que nos pueden ser útiles para el trabajo de flexibilidad. ¿Sí? Entonces, si yo quiero si yo quiero elongar el tríceps de este lado, tengo varias opciones. Una opción, como dijimos antes, contraer el mismo tríceps. Otra opción, contraer el bíceps de ese lado. Y otra opción es contraer el tríceps del lado contralateral. ¿Sí? O sea que ya tenemos tres opciones. ¿Sí? Esas tres opciones pueden ser utilizadas dentro de cualquier sesión de trabajo, ¿no? Y no hacer siempre el mismo tipo de trabajo. ¿No? Entonces, fíjense, si yo quiero elongar o estirar los isquiosurales de este lado, ¿qué opción puedo tener? Contraer el cuádriceps de este lado, ya sería por inhibición recíproca, contraer los mismos isquiosurales de este lado, ¿no? Por inhibición autógena, o lo que puedo hacer es contraer los isquiotibiales del lado contralateral. Porque al contraer los isquiotibiales de este lado, por inhibición cruzada, estoy relajando o disminuyendo por lo menos el tono de los isquiosurales de este lado. ¿Sí? O sea que opciones tenemos de sobra. ¿Sí? Después tenemos otra región muy importante que es la cabeza. En realidad la cabeza no, la columna cervical, digamos, ¿no? Que es un núcleo donde suele haber mucha contractura. Y hay unos músculos muy profundos, que si cursaron anatomía los tuvieron que haber visto, que son los músculos suboccipitales. Esos músculos suboccipitales son estos cuatro de acá: el oblicuo menor, el oblicuo mayor, el recto posterior, el recto posterior mayor y menor. ¿Sí? Que tienen una alta carga, como les puse ahí, propioceptiva, son muy importantes, no generan movimiento de mucha amplitud, pero sí generan mucho movimiento de ajuste, son antigravitatorios, son muy importantes para el reflejo tónico del cuello, o sea, para mantener la posición correcta del cuello, y están asociados al movimiento de los ojos, que es lo que más nos interesa ahora. Movimientos de calidad, lo que les decía, no tienen mucho movimiento en cantidad, sino en desplazamientos cortos, pero justos, y está muy vinculado con los sentidos, tanto sea la vista como el oído. ¿Tá? Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos una coordinación intermuscular, o sea, una sinergia entre la acción de la musculatura que les acabo de nombrar y
la posición de los ojos. O sea, hacia dónde llevamos los ojos es hacia dónde va a aumentar el tono de un músculo o va a reducir el tono del otro músculo. ¿Sí? Hay un neurólogo, ya murió hace poco, Karel Lewitt, que tenía una frase, decía, es importante dirigir la mirada en la dirección de la concéntrica, o sea, hacia donde vas a querer elongar, y en dirección al estiramiento durante el estiramiento. ¿Sí? Entonces, depende hacia dónde vos, qué grupos musculares vos quieras elongar, es hacia donde debes dirigir la mirada para potenciar el aumento del tono de esos, y después una reducción del tono mirando hacia el lado opuesto y aprovechando el movimiento de estiramiento. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo con la utilización de los ojos y de la vista y el direccionamiento de la vista, también podemos influir sobre el estiramiento, ¿no?, de la masa muscular. Obviamente para el resto de los músculos de la columna cervical va a ser lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que obviamente hay que tener en cuenta qué acción tiene cada músculo en función a la rotación de la cabeza y al movimiento de la cabeza. No solamente es en rotación, sino es llevando los ojos hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Otro elemento que es la autoliberación miofacial, que es muy conocido, en los últimos años se ha hecho muy conocido por la utilización del rolo, ¿no? Que en definitiva es como hacer un masaje, lo que influye sobre el mismo tejido conectivo. Ahí tiene una foto del tejido conectivo, que lo que hace es comprimir y deslizar, ¿no? Deben conocer cómo se utiliza el rolo. Entonces la idea es la compresión y el deslizamiento sobre el tejido conectivo. Y lo que busca es trabajar sobre las funciones piezoeléctricas de ese tejido conectivo, de cristal líquido, se le dice cristal líquido, principalmente en función a este equilibrio que les decía antes entre la cantidad de agua, digamos, y la propiedad característica, digamos, del tejido conectivo, de las fibras de colágeno. ¿Sí? Y en función a esa mecanotransducción que produce un aumento en la síntesis de proteínas y en el mejoramiento, digamos, del estiramiento de este tejido facial. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta en función a este aspecto, digamos, de la liberación miofacial. Movimientos siempre habría que hacer movimientos lentos, ¿no? Sobre todo cuanto más profundo vos querés ir en función al músculo. La idea sería dejar quieto el rodillo y vos moverte encima del rodillo. ¿Sí? Esto lo que hace es potenciar las fuerzas de cizalla, que son fuerzas tangenciales, y lo que hace es permitir la ruptura de adherencias en los diferentes planos, en esas líneas que yo les había dibujado del citoesqueleto asociado a las miofibrillas y las fibras del sarcolema. ¿Sí? 10 segundos antes de hacer el entrenamiento, durante y después de entrenar 90 segundos, o sea, un periodo de tiempo mayor, en cuanto a la duración. Y nosotros tenemos distintos tipos de fascia. En la fascia superficial se suele trabajar con cargas bajas y un rolo más grande, y más deslizamiento, o sea, no tan localizado en un lugar. Y en la fascia profunda, como dice en el cuadradito más rojo, con una carga más alta, con un rolo por lo general más pequeño. También se suele utilizar la pelotita de tenis o una pelotita de golf, algo que sea más focalizado, o un rolo con relieve, o sea, no un rolo liso, sino un rolo con relieve que cumpla la función de ir más hacia al tejido más profundo. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos que les acabo de decir es básicamente para disminuir el tono. ¿Sí? Una vez que vos disminuiste el tono, ahí el problema que tenés es que te enfrentás a otro elemento que es peor, que es el tejido conectivo. ¿Sí? Que al tejido conectivo no le gusta estirarse. ¿Sí? Si hay algo que al tejido conectivo no le gusta hacer, es estirarse. Por eso ofrece más resistencia a ese tejido. Pero ¿qué pasa? Pero el grado de deformación que puede tener ese tejido conectivo asociado al estiramiento que nosotros le estamos haciendo, el estiramiento mecánico que le estamos haciendo, va a depender mucho con relación al tiempo en el cual estamos estirando y a la intensidad con la cual estamos estirando. Por lo cual, si nosotros hacemos un estiramiento lento y suave, ese estiramiento va a rendir mucho más. ¿Sí? Entonces, eso es un concepto importante. Una cosa es el estiramiento de 30 segundos, 10 segundos, para liberar el tono, que esa es la primera barrera, y otra cosa es ya meterte con el tejido conectivo. Para el tejido conectivo vos necesitas que los trabajos sean lentos, sean progresivos, suaves, nunca bruscos, nada de hacer rebote, porque el rebote no le gusta nada al tejido conectivo, suaves, como les decía, y prolongados en tiempo.
O sea, como mínimo 1 minuto, de 1 minuto para arriba. ¿Sí? Los trabajos de estiramiento de 10 segundos, 15, 20, 30, es más para el tejido muscular, es más para producir inhibición, es más que no está mal, pero es más para ese tejido. Si vos querés ahondar en el tejido conectivo, que en definitiva es el que probablemente más restricción en el movimiento genere, necesitas estiramientos mucho más duraderos, mucho más suaves, mucho más progresivos avanzando. ¿Sí? Nada brusco. ¿No? Entonces, a modo de resumen, vos haces un estiramiento, ese estiramiento vas a generar la activación del uso neuromuscular, que va a ser la primera barrera, aumentar el tono. Por medio de diferentes estrategias, como le estuvimos nombrando, vos lo que podés hacer es disminuir ese tono y ganás un poquito más de extensibilidad. Pero te frena el límite facial, el límite del tejido conectivo. Y para ganarle más a ese tejido, lo que necesitas son minutos de estiramiento. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando vos haces trabajos cortos, 10, 15, 20, 30 segundos, estás acá, estás hasta acá. ¿Eh? ¿Te sirve para bajar el tono? Sí, perfecto, maravilloso, divino. ¿Te ayuda? Sí, te puede ayudar, está todo maravilloso. Pero ese tiempo va a hacer que no te genere adaptaciones a largo plazo. O sea, rápidamente vas a volver a niveles anteriores. Si vos querés conseguir beneficios más a largo plazo, beneficios que perduren, digamos, tenés que romper este límite facial y para eso necesitas mayor duración en el tiempo del estiramiento. ¿Sí? O sea que ya esos 15, 20, 30 segundos ya no te sirven. ¿No? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ahí hay una pregunta de Darío. No sé si Darío querés hacérsela vos. La pregunta... Hola, hola. Ahí Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. No, cuando hablabas de la inhibición cruzada, justo el dibujo mostraba un codo flexionado, semiflexionado, con la contracción del bíceps y la relajación del tríceps, ¿no? Del antagonista. Entonces, cuando vi el dibujo, me hizo pensar en el ángulo de la articulación del codo. Entonces pregunto, digo, ¿tiene relevancia en la inhibición cruzada los ángulos articulares que participan en esos músculos? Sí, a ver, el dibujo que usé era un dibujo y copié el mismo del otro lado. O sea, era el mismo dibujo, pero más que nada por una cuestión de facilidad de expresarlo. ¿No? Claro, Vos pero lo que vas a, vos lo que vas a buscar en la de es... la pierna estaba extendida. Entonces digo, capaz que en el isquiotibial, teniendo una flexión en la rodilla, tiene, no sé, otro grado de importancia o otra incidencia. Eso quiero preguntar. No, vos lo que vas a buscar es colocar al segmento corporal en una posición de extensibilidad sin provocar dolor, bajar unos 10 grados más o menos y a partir de ahí generar la contracción, ¿sí? La contracción muscular. Siempre que tiene que ser una contracción submáxima. No sería una contracción de flexión de codo como estaba en el dibujo. ¿Sí? Perfecto. ¿Entienden? Gracias. Bien. En función hasta ahí, bueno, todo lo que estuvimos hablando antes. Ahora, métodos. Métodos, dentro de los métodos tenemos 3 métodos básicos. En realidad son 2 métodos y clavamos un tercero asociado a la mezcla de los dos. ¿Sí? Método pasivo. Método pasivo está relacionado con una fuerza externa, seguramente lo conocen, donde el sujeto lleva al ángulo articular y aumentar ese ángulo articular, pero sin fuerza interna del sujeto. ¿Eso qué significa? Que no hay ningún tipo de contracción. Por lo tanto, no hay inhibición recíproca, no hay inhibición cruzada. Todo lo que estuvimos explicando anteriormente con contracción muscular no pasaría, sino lo que tendríamos que mantener es el determinado periodo de tiempo, lo suficientemente prolongado para alcanzar una correcta extensibilidad. Siempre manteniendo una buena ventilación, nunca bloqueando la ventilación y teniendo muy en cuenta las compensaciones que el cuerpo va a tender a buscar cuando una parte de esa cadena muscular está siendo tensionada, siempre va a buscar tratar de zafar
por medio de alguna compensación a distancia. Entonces, siempre tener muy en cuenta la ubicación de los diferentes segmentos corporales y tener bien en claro no solamente el músculo que vos querés extender o aumentar la extensibilidad, sino con qué otros músculos están relacionados dentro de esa cadena muscular, porque puede generar alteraciones o deformaciones en la técnica, no en ese lugar, sino a distancia. Entonces está compensando una cosa con la otra. Ese sería el método pasivo, el más conocido seguramente por todos. Que, si bien es una herramienta útil, también tenemos que tener en cuenta que ningún movimiento de la vida diaria se realiza en forma pasiva. Sí va a ser importante, por ejemplo, para trabajar alguna restricción específica, pero es más interesante quizás trabajar la otra metodología, que es el método activo. El método activo es donde hay una fuerza propia del sujeto, ahí por lo general se le pone fuerza interna, en donde vos tenés que preguntarte, bueno, ¿qué músculo quiero contraer? ¿El agonista, el antagonista, el cruzado? O sea, todas las variantes que hemos estado viendo. Y es más específico quizás para las actividades de la vida diaria, porque cuando un sujeto quiere, por ejemplo, tomar algún elemento de alguna alacena desde arriba, genera una contracción muscular y tiene una amplitud de movimiento dinámica, asociado a la relación entre la fuerza del músculo y la capacidad de extensibilidad del músculo antagonista. La flexibilidad pasiva siempre va a tener un rango de movilidad mayor a la movilidad que te permite la flexibilidad activa. Entonces eso es un elemento interesante dentro de la flexibilidad pasiva. Por eso la idea no es trabajar uno solo, sino ver las distintas características de cada uno y sacar el provecho de cada uno, ¿sí? Lo bueno de la flexibilidad activa es que es característico de la fuerza asociado a las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y obviamente al deporte. Y lo pasivo te permite ir más allá de lo que te permite el activo, ¿sí? Y después tenemos el combinado. El método combinado es combinar una contracción, relajación posterior y un posterior estiramiento pasivo, ¿sí? Todo eso conforma una sola repetición, que por lo general se hace entre 4 y 6 repeticiones, con una pequeña macropausa entre uno y otro, y se puede repetir de 2 a 3 series, ¿sí? Pero eso es más o menos la metodología básica, ¿sí? Vos haces la contracción del músculo, esa contracción por lo general no va más allá de los 10 segundos, ¿no? Es corta la contracción, puede ser entre 4 a 10 segundos, siempre tiene que ser submáxima, y como les decía recién a Darío, desde una posición de extensibilidad, no de provocar dolor, no de máxima extensibilidad, y desde ahí se coloca una contracción submáxima, no más de 10 segundos, relajación de 2 a 3 segundos, donde ni el profesor hace fuerza, ni el alumno hace fuerza, y un estiramiento pasivo posterior. Que ese estiramiento pasivo posterior, por lo general, es de 20 a 30 segundos, puede ser un poquito más. Lo que pasa es que si vos lo vas a ir haciendo seriado en varias cantidades de repeticiones, vas acumulando el trabajo total de estiramiento, ¿sí? Así que bueno, esos son los métodos característicos, que se fundamentan en todo lo que venimos explicando antes, ¿sí? Método activo, bueno para la actividad de la vida diaria. Método pasivo, te permite ir más allá de las actividades del método activo. Y el método combinado, que es muy bueno porque en definitiva es el que más beneficios suele dar, sobre todo en gente que está muy restringida en el movimiento. Y combina, lo que tiene interesante también es que combina los trabajos de fuerza con los trabajos de estiramiento, ¿sí? No vas a ganar una gran cantidad de fuerza porque no es el objetivo, al contrario. El objetivo es generar una contracción para una posterior relajación, ¿sí? Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, acá tenemos un par de trabajos de investigación, en donde lo que muestra es que, fíjense acá, lo que tomaron son 122 sujetos, cadetes de policía, varones y mujeres, 25 hicieron trabajo estático, 24 hicieron trabajo balístico, que es un trabajo dinámico, PNF sería el trabajo combinado, y un grupo de control que no hizo nada. El trabajo consistió en hacer 4 series de 30 segundos, y acá lo que muestra es cómo fue mejorando el estiramiento en los distintos métodos, estos 3, cómo bajó la resistencia muscular al estiramiento y cómo bajó la rigidez al movimiento, ¿sí? Entonces, lo que observa el trabajo es que, en definitiva, cualquiera de los 3 métodos
tiende a generar mejorías en cuanto a la flexibilidad. O sea que no hay uno mejor que el otro. Lo que sí encontraron es que solamente en el grupo del PNF, o sea, en el método combinado, el ángulo de peneación y la posición de estirada, o sea, fíjense acá cómo cambió el ángulo en donde las fibras musculares tienden a insertarse o colocarse dentro del tejido conectivo, que es en definitiva donde hace fuerza el músculo, se desplazó mucho más, o sea, tuvo una mayor mejoría en cuanto a ese estiramiento asociado muchas veces a, vieron lo que les había mostrado antes de la miofibrilla, bueno, tendrían a ser estas uniones que están acá, ¿sí? Acá justo cuando se conecta una cosa, un tejido muscular con el tejido conectivo. O sea que lo que encontraron es que no había mucha diferencia. En otro trabajo bastante parecido, fíjense con 49 cadetes de policía, solamente hicieron trabajo de control, o sea, grupo de control que no hizo nada, y el método combinado. 5 sesiones, 6 semanas, o sea, todos los días durante 6 semanas, método combinado, 4 de 6 de contracción, 15 de relajación y 15 de estiramiento y 15 de micropausa para volver a arrancar. Y lo que encontraron también fue un rango mayor, fíjense acá lo que es el asterisco, significa que hay diferencias significativas entre antes y después, cosa que no pasó en el grupo de control, acá no hay ningún asterisco, ¿sí? Y también el ángulo de peneación también aumentó, digamos, en función al trabajo solamente de flexibilidad, ¿sí? Como estos dos, hay 400.000 trabajos, todos dicen más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, dentro del laboratorio, lo que en su momento también llegamos a la conclusión, es que el mejor método o el método más eficaz es el que se adapta mejor al espacio que vos tenés, al sujeto que vos tenés y al objetivo que persigue esa actividad. O sea que no hay un método que sí o sí sea mejor que el otro, ¿sí? Sino que hay que adaptarlo en función a las características del alumno que vos tenés y obviamente al objetivo que vos buscas, ¿sí? En relación a la carga de trabajo, bueno, la frecuencia por lo menos tendría que ser o diaria o de 3 veces por semana, ¿sí? Si es una frecuencia diaria, no se puede trabajar a la máxima intensidad todos los días, habrá que fluctuar las intensidades, porque, como estamos viendo, estamos generando lesiones a nivel intrasarcomérico y extrafibrilar. Por lo tanto, va a requerir, como ahí les puse, entre 36 y 48 horas de recuperación, pero cuando hace trabajos de flexibilidad, no cuando hace trabajos de estiramientos submáximos, ¿sí? Volumen mínimo de 20 a 30 minutos, de ahí para arriba, ¿sí? Volumen mínimo. Pausas entre 5 y 10 segundos aproximadamente, las micro, o sea, entre repetición y repetición, y entre series y series, entre 20 y 30 segundos, se recomiendan que sean pausas activas, o sea, baja contracción muscular, pero pausas, o sea, no quedarte quieto. La intensidad siempre, evitar la sensación del dolor, porque el dolor lo que termina generando es un aumento del tono, y al aumentar el tono terminás provocando lo contrario a lo que querés provocar, que es el descenso del tono, y siempre a velocidades lentas, sobre todo si estamos hablando de querer estirar el tejido conectivo, como dijimos antes, ¿sí? Siempre tener en cuenta la ejecución técnica, la ejecución técnica es fundamental, es esencial para realizar correctamente las ejecuciones de todos los trabajos de flexibilidad. Dentro de la ejecución técnica siempre tener en cuenta evitar las compensaciones, como le dije antes, nunca bloquear la ventilación, siempre tratar de generar el estiramiento durante la fase expiratoria. Tengamos en cuenta que el diafragma forma parte de una función hegemónica que es la función de la ventilación, ¿sí? Descartes decía, pienso y luego existo. Y yo le diría a Descartes, bueno, pero antes de pensar tenés que respirar. O sea, respirá y después pensá. Entonces, o después existir. Entonces, ¿qué sucede? La ventilación forma parte de una acción hegemónica involuntaria y necesaria para la vida. Y el diafragma, según un autor, un fisioterapeuta francés llamado Leopoldo Busquet, el diafragma forma parte del nexo de unión de las distintas cadenas musculares que involucran al cuerpo humano entero, ¿sí? Y cuando el diafragma se contrae, el aumento del tono del diafragma hace que aumente la tensión o el tono sobre toda la musculatura corporal. Y la relajación del diafragma que se da durante la fase expiratoria hace que el tono general del cuerpo baje. Entonces, por eso siempre se recomienda que la expiración sea suave, sea sostenida,
y siempre se busque alcanzar un mayor rango de movimiento, de amplitud de movimiento, ¿no? Evitar la flexibilidad al finalizar la sesión de alta intensidad, principalmente por todo el desbarajuste que se hizo a nivel muscular, tanto sea del sistema nervioso central, como del sistema muscular, como de las sustancias químicas derivadas del proceso metabólico, el aumento de acidez, la fatiga misma del ejercicio lo que tiende a provocar es desbalances en la acción de los receptores. Entonces, el uso neuromuscular lo que hace es bajar su umbral, y el órgano tendinoso lo que hace es subir su umbral, entonces le cuesta más relajarse al músculo y se acorta mucho más rápidamente. Entonces, siempre se recomienda al finalizar el ejercicio sí hacer algún estiramiento submáximo, pero no hacer un trabajo de flexibilidad propiamente dicho, porque está todo armado como para que el sujeto no pueda realizarlo correctamente, ¿sí? Quizás pueda hacerlo después de ducharse, donde el tono muscular de por sí suele bajar. Respetar la individualidad, obviamente, de los sujetos y las características de los sujetos. Eso siempre va a ser un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de dosificar el entrenamiento, sobre todo si el sujeto viene con patologías, si tiene obesidad, si tiene dolor, si tiene artrosis. Siempre limitar la actividad a realizar en función de las características del sujeto, ¿sí? Y es muy importante el tema de la concentración, ¿sí? Ya me falta poquito, me pasé medio, llevamos en 1 hora. Es importante el tema de la concentración, pero principalmente la concentración en buscar la relajación, ¿sí? La ventilación y la relajación es muy importante, no solamente desde lo que uno dice, sino también desde la imaginación, ¿sí? O sea, imaginar la relajación. Hay un grupo de neuronas, llaman neuronas espejo, neuronas especulares, que fueron encontradas a principios de la década del 90, a principios de la década del 2000, por ahí, no me acuerdo ahora, por un italiano, que estaba estudiando otra cosa, pero la cuestión es que encontró estas células especulares, estas células espejo, que están muy relacionadas con la activación de las neuronas corticales en la regulación del movimiento, pero también está relacionado con la capacidad de relajación. Entonces, la concentración del sujeto es fundamental, y muchas veces esa concentración te lleva a tener una mejor ventilación, ¿sí? De hecho, hay varias disciplinas, el yoga entre ellas, que se encarga principalmente de trabajar la respiración en función a la concentración o viceversa, ¿no? Pero es fundamental en función a tratar de descender el tono muscular, y principalmente asociado a un sector del sistema nervioso, el sistema límbico, que está relacionado con las emociones, tanto sea buenas, positivas, como emociones negativas. Entonces, la concentración es un elemento fundamental. Y ya lo último, ya me queda poquito, es según van pasando los años, ¿no? Entonces, dentro de la gran franja, digamos, que tenemos etaria, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿qué características tenemos que tener en cuenta? Bueno, en principio, en los que son niños, siempre hay actividades lúdicas. O sea, no ponerlos a realizar series de repeticiones, de cantidad de estiramientos, etcétera, etcétera, sino buscar acciones que sean lúdicas y que propicien una amplitud de movimiento, ¿sí? Y no que restrinjan ese movimiento, ¿no? Acá lo que tenemos es el pico máximo de crecimiento, o sea, cómo va cambiando la tasa de crecimiento a medida que avanzan los años. Fíjense, la línea roja es las mujeres, la línea azul son los varones, ¿sí? Entonces, fíjense que la parte de elasticidad está asociada principalmente previo a este pico de crecimiento, ¿sí? El trabajo principalmente a este pico de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una ley que habla sobre la sensibilidad de los diferentes tejidos, muscular, conectivo, óseo, cartilaginoso, que forma el aparato locomotor, que es proporcional, directamente proporcional a la velocidad con la cual va creciendo. ¿Qué significa? Que cuanto más rápido crece, o sea, esta curva que sube para acá, estas dos curvas que están subiendo, es más sensible ese tejido, obviamente, y es más proclive a que pueda llegar a lesionarse. Entonces, quizás en esa etapa no meter tanta carga específica, tanto estrés, digamos, porque ya el mismo músculo está siendo sometido a tensión por el mismo hueso, como les puse acá. El crecimiento óseo, que es lo que se ve ahí en la gráfica, potencia el crecimiento muscular. O sea, a medida que el hueso va creciendo, va estimulando
la miofibrilogénesis y la adición de sarcómeros en serie para favorecer que ese músculo progresivamente se vaya estirando y que tenga una buena relación entre la longitud de ese músculo y la fuerza que puede generar ese músculo. Obviamente dentro de esa etapa, ustedes ya saben, tenemos el tirón, no el tirón del ejercicio, el tirón de crecimiento. El chico pierde cierta precisión en el movimiento porque es normal, pero es importante meter trabajos de flexibilidad, no con una gran sobrecarga, pero sí meter trabajos de flexibilidad o por lo menos ejercitación de la fuerza, que tiene contracciones concéntricas, excéntricas, valerte un poquito también de las contracciones excéntricas. ¿Para qué? Para generar una mayor capacidad de extensibilidad en ese tejido, ¿sí? Y tener un tejido que obviamente es mucho más maleable, ¿sí? Un tejido con mucho mayor cantidad de líquido, mucho más fácil de adaptar, digamos, ¿no? Después ya cuando entramos en la etapa de jóvenes y adultos y de ahí para adelante, tenemos un gran problema, que es el sedentarismo y la inactividad física, y los tiempos que estamos tanto tiempo delante de la computadora, sobre todo aquellos que trabajan en oficina. Entonces, el principal problema que tenemos es que toda la musculatura más tónica, la musculatura más postural, la musculatura que tiende a la retracción, se va a retraer. Y encima no tenés nada que vaya en contra, porque no hay una estimulación a la par para estirar. Entonces, es indicado para ese tipo de sujetos realizar trabajos de estiramiento, sobre todo en la musculatura, como les decía, más tónica, más postural, ¿sí? Y estaría ideal combinarlo con trabajos de fuerza, y dentro del trabajo de fuerza, asociado a las actividades de la vida diaria, obviamente, pero también asociado al rango completo del ejercicio, ¿sí? Quizás no hace falta que vos tengas al sujeto estirándolo 1 hora, que no está mal, pero quizás no hace falta, quizás no le gusta, yo qué sé. Pero vos haciendo ejercicios de fuerza con el rango completo de movimiento contra una resistencia, ya le estás permitiendo a ese músculo por lo menos que no pierda capacidad de movilidad, ¿sí? O por lo menos capacidad de estiramiento. Obviamente, si la retracción es muy elevada, no te queda otra que hacer trabajos de flexibilidad. Pero para mantener, está muy bueno combinar el trabajo de fuerza con el de flexibilidad. No hay una carga específica, como les puse ahí, de trabajo, más allá de lo que les dije en la filmina anterior, sino que la carga de trabajo tiene que ser lo más ajustada posible, tanto sea con el método seleccionado como con la magnitud, digamos, de la carga a trabajar, ¿sí? Muy importante el trabajo postural y de equilibrio muscular en relación al trabajo que el sujeto también está haciendo, ¿sí? Saber qué tipo de trabajo hace, cuántas horas trabaja, qué característica tiene ese trabajo, para tratar de compensar un poco el desfasaje que va a generar el sobreesfuerzo propio de ese tipo de trabajo que lo hace constantemente todo el tiempo. Y también trabajar sobre ejercicios de relajación, sobre todo para favorecer una disminución del estrés. El estrés suele generar activación de las motoneuronas gamma, y con esa activación de las motoneuronas gamma suele generar acortamientos musculares. Entonces, bajar un poco las revoluciones suele colaborar mucho con el trabajo de flexibilidad, obviamente. Y siempre mantener el ROM asociado a las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y en adultos mayores, el problema que tenemos es que obviamente la hidratación, digamos, del tejido conectivo tiende a disminuir. Entonces hay un aumento en la densidad de ese tejido conectivo que no le gusta estirarse, entonces es mucho más complejo. También hay calcificación, o sea, hay un montón de alteraciones asociadas, obviamente, al proceso de envejecimiento. Pero vos podés tener un envejecimiento exitoso, tranquilamente, eso significa que tu capacidad funcional va a ir en detrimento, normal, pero va a estar mejor si solés hacer actividad física, y dentro de esa actividad física, trabajo de fuerza y trabajo de flexibilidad. Y sobre todo ahí trabajar sobre la movilidad articular y a partir de ahí permitirte una mejor extensibilidad de la masa muscular. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, me pasé un tiempito, pero bueno, es así. Bueno, espero que les haya gustado, les haya servido. Cualquier duda o consulta, obviamente me la preguntan ahora. Y si no, bueno, ahí tienen mis contactos para cualquier duda o consulta que les surja después, o alguno que mire después la charla. Bueno, muy bien, Juan. ¿Alguna pregunta? No, solo felicitarlo a Juan por la charla.
Muy bien, sí, comparto. Es un orgullo, es un orgullo. Y ¿Duda, escuchamos. consulta? Sí. ¿Ninguna duda? Yo tengo una duda. Gracias, Juan, gracias. Florencia Nada. y creo que Marcelo también, ¿no? Bueno, Florencia, te escuchamos a vos. Dale. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, excelente, como siempre, Juan, un placer escucharlo. Yo tengo una pregunta. Muchas veces he escuchado que es mejor, en vez de la elongación como más localizada, como hacer estiramientos de cadenas cruzadas y más globales. ¿Cómo programaría yo una sesión de flexibilidad? Lo ideal sería hacer las dos cosas. O sea, vos siempre, ningún músculo trabaja en forma aislada. Nuestro cuerpo está formado por sinergias, ¿sí? Sinergias musculares. De hecho, la acción de agonista, antagonista, en realidad el cuerpo es una gran sinergia que trabaja encadenada de acciones. Y cada músculo, en definitiva, repercute sobre otro músculo de la misma cadena. Ahora, vos podés hacer estiramiento por la cadena completa, conociendo cómo está formada la cadena y poniendo en tensión un extremo y el otro extremo de la cadena, ¿sí? O podés trabajar en algún eslabón de esos grupos musculares que vos veas que está más limitado. Entonces, a partir de la puesta en tensión, a partir de las compensaciones que el sujeto pueda llegar a realizar por esa puesta en tensión global, vos vas a observar que algún sector del cuerpo está compensando porque está más duro. Entonces vos después podés decir, bueno, mira, la zona lumbar está derecha, está recta, ¿sí? Y no tendría que estar recta. Si está estirándose, ponerle que tenga que estar en flexión. Entonces vos ves que el sujeto, por más que se flexione, sigue teniendo su zona lumbar recta. Entonces, vos podés utilizar un estiramiento global también como elemento de diagnóstico. Decir, bueno, mira, ahí hay un problema. Vamos a elongar esa zona. Entonces haces un estiramiento analítico de esa zona, ¿sí? O sea, no es que uno excluye al otro. Es como los métodos. Es como los trabajos de resistencia, por ejemplo, continuo y fraccionado. Y no, el ideal es hacer los dos. Bueno, acá es lo mismo. Activo, pasivo y combinado, ¿sí? Es cuestión de ir buscando cuál te resulta más útil para la característica. Por ejemplo, si vos querés hacer un trabajo de estiramiento del cuadrado lumbar, podrías hacer un trabajo de contracción concéntrica o contracción isométrica de baja resistencia de la musculatura abdominal, sostenido durante 10 segundos, descansa y después haces llevar las rodillas al pecho. Entonces estás haciendo un estiramiento de la zona posterior, ¿no? Por inhibición recíproca. ¿Sí? Ejemplos así de todo. O sea, es cuestión de decir, bueno, quiero hacer esto. Bueno, ¿cómo lo hago? Así, vení. ¿no? Y lo vas haciendo. No hay una guía. Es conocer el concepto y aplicarlo, y llevarlo adelante. ¿Sí? Tanto los trabajos globales como analíticos son los dos válidos, igual de válidos. Clarísimo, muchísimas gracias. No sé si te aporto algo, pero estoy de acuerdo con lo que dice Juan, pero lo importante es la ejecución técnica, que él lo mencionó antes. Eso. La ejecución técnica de lo que elijas, lo que vayas a trabajar. Porque a lo mejor trabajas en toda la cadena muscular, pero bueno, recién te lo dijo Juan, ¿no? Hay parte de esa cadena que está alterada. Entonces, si la ejecución técnica la hace bien, sí la podés elegir. Y si no, buscar las alternativas para corregirla. Claro. Muchísimas gracias. Marcelo, creo que querías hacer una pregunta, ¿puede ser? ¿Alguien había hablado ahí? No, vos no. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo tengo una pregunta. Bueno. Dale, Luciano. Bien, ¿hay algún tipo de recomendación o tips para personas hiperlaxas que no tengan estos problemas que se debe tener en cuenta? Bueno, para personas hiperlaxas, lo que harías es no seguir trabajando la flexibilidad. Lo que podés hacer es trabajar la fuerza en un rango articular más corto. Entonces, evitás, la fuerza muscular y la flexibilidad, la longitud del músculo, o sea, la longitud de los sarcómeros, puede adecuarse en función al rango que vos utilices. Si vos estás, por ejemplo, todo el día con el brazo así, a la semana o a las 2 semanas vas a tener menos sarcómetros, cada vez que lo quieras extender te va a costar más, porque el cuerpo se adapta a una determinada longitud. Entonces,
si vos tenés una hiperlaxitud, lo que te recomendaría es que hagas trabajo de fuerza en un rango articular más corto, con vistas a buscar una reducción en los sarcómeros de los extremos. Entonces, eso te va a terminar provocando una disminución, una protección, digamos. Lo que pasa es que lo tenés que hacer siempre, porque, o sea, estarías condenado, digamos, a hacer ese tipo de trabajo, porque si no, tu organismo va a tender a lo que le es natural, que sería la hiperlaxitud. Entonces, acción de trabajo de fuerza con un rango articular más corto, parcelado, que sería todo lo contrario a lo que les dije hoy, en donde el sujeto, si está cortado, vos buscás que tenga el rango más completo posible. Buenísimo, gracias. Muy bien. ¿Otra consulta? Bueno, me encanta que se jerarquice la flexibilidad como cualidad o como capacidad, ¿no? Yo estuve 30 años haciendo preparación física, me costaba muchísimo motivar tanto a las chicas como a los varones, más a los varones que a las chicas, pero comparto esto que decís vos, ¿no? Que si un entrenamiento de velocidad dura entre 30 y 40 minutos, o un entrenamiento de fuerza, la flexibilidad tiene que estar ahí. Hay que jerarquizarla, pero por todo el concepto que vos hoy nos dijiste, ¿no? Y ahí rescato el concepto fundamentado en teoría y en estudios científicos. Diste recetas, siempre con esto de, bueno, entender el espacio, el sujeto y el objetivo. Y fuiste muy claro, no solo en la jerarquización, ¿no? En lo pedagógico, en la manera que lo expresaste. Me mató cuando pusiste el caracol y el papel higiénico, lento y suave. Pero de esta manera se hizo muy, muy entretenido. Y bueno, por algo se lo convocó a Juan Renda, ¿no? Así que, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Me pareció excelente la exposición, Juan, como de costumbre. Cuando le pedí de flexibilidad, Juan me dijo que no tenía ningún problema, pero también me aclaró cómo le cuesta a la gente hablar de flexibilidad, cómo le cuesta a los docentes hablar y exponer sobre algo que es clave, que es importantísimo, y en todas las etapas, ¿no? Tanto en la iniciación como en el desarrollo, como en el perfeccionamiento. Pero bueno, bárbaro. Bienvenido sea que te tuvimos, Juan. Te agradezco muchísimo. En nombre de Mercedes Seman, la rectora del Romero Bress, y en nombre de su equipo de conducción y de cada uno y cada uno de los que participaron hoy, te agradecemos muchísimo esta presentación. Ya te voy a volver a convocar, lamentablemente. Así que, Juan, muchísimas gracias. Cristina, ¿querés agregar algo con tu discípulo? No, ya dije que era un orgullo. Es un orgullo, no era, es un orgullo. Y bueno, para el resto que no me conoce, todo mi amor y mi corazón en el Romero Bress. Y bueno, además de tenerlo, pero además es un orgullo de verlo tener como alumno en las dos carreras, y es un genio. Él y muchos más, Demian, que también está trabajando, todo. Un equipo maravilloso, y el de conducción ni hablar. Así que no, lo digo de corazón porque lo siento, si no me cayó la boca y no digo nada. Este es todo. Es muy querible y da mucho gusto trabajar, estudiar, compartir, porque compartimos un montón de cosas. Y yo creo que es esto, trabajar en equipo cuando uno es profesional, equipo cuando uno se deja de ser profesional en ese lugar, pero compartir las experiencias. Hoy Juan me hizo recordar un montón de cosas que bueno, porque yo estoy en otra área, a lo mejor no lo leo tanto. Y es verdad, entonces esto es lo importante de estar, digamos, en contacto y compartir. Así que muchas gracias a todos. Muy bien. Saludos ahí a Viviana Candebra, profesora de yoga del Club Ciudad de Buenos Aires, bienvenida. Buenísimo. Y un aplauso, Juan, para vos, te damos desde acá. Muchísimas gracias. Mañana ahí está la relación de la velocidad y la educación con Hugo Gómez a las 20 horas. Y el viernes no es la segunda parte, pero un poco se pusieron de acuerdo Juan con Darío Guevara, que va a hablar más específicamente sobre la importancia de la flexibilidad en el entrenamiento deportivo, viernes a las 15 horas. Las charlas quedan grabadas en el canal de PICEF. Muy buenas tardes. Juan, nuevamente, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos.
Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, Marianito, gracias. Chao, Marcelo. Gracias. Hasta luego, Giselle.